Buenos días, bienvenido a nuestra charla Visión Global del Mieloma Múltiple. Mi nombre es Dayana Acosta Montero y seré la encargada de moderar este evento. Esta charla está organizada por la Fundación de Pacientes de Mieloma Múltiple de la mano de un doctor experto en el tema. En esta ocasión hablaremos sobre el mieloma múltiple con una visión global. Para esto contamos con la presencia del doctor Jesús San Miguel Izquierdo, quien es en la actualidad el director de Medicina Clínica y Transnacional de la Universidad de Navarra, y director médico de la Clínica Universidad de Navarra. También es el presidente de la Sociedad Internacional de Mieloma y ha sido asociado de Blood y Hematológica, miembro
de los comités asesores de la European Hematology Association, de la Leukemia Research Foundation, International Myeloma Foundation, and Multiple Myeloma Research Foundation. Bienvenido, señor. Muy buenos días, muy buenas tardes para mí, para todos ustedes y es un placer compartir algo que hago con relativa frecuencia, compartir con ustedes pues mi visión del mieloma. Para que se sitúen, yo hice la tesis doctoral sobre mieloma múltiple que defendí en 1980. Es decir, que llevo más de 40 años dedicado a esta enfermedad y, bueno, mi pasión es poder contar al final de mi profesión, pues la historia de una enfermedad que era mortal para todos los pacientes y que hoy es una enfermedad con la que se pueden vivir muchísimos años y una fracción de estos pacientes pueden llegar a curarse. Voy a compartir con ustedes ahora la pantalla. A ver si me deja ponerla en modo completo de pantalla. Voy a salir porque quiero empezar por la primera diapositiva. Están viendo mi pantalla en este momento, ¿verdad? Sí, correcto. Vale, pues muy bien. Y así la quiero titular. Voy a pedirles disculpas porque la mayoría de las diapositivas están en inglés, pero no, las voy a utilizar simplemente como apoyo y yo iré contándoles esta historia que quiero compartir con ustedes. El mieloma múltiple, un modelo de esperanza para los pacientes con cáncer. ¿Y por qué digo que es un modelo de esperanza? Porque probablemente es uno de los cánceres donde mayor progreso ha habido a lo largo de estos años. Miren, el mieloma es la segunda neoplasia hematológica en orden de frecuencia, con una incidencia de aproximadamente 4 nuevos casos cada 100.000 personas año. Y es una enfermedad en la cual, por desgracia, el curso suele ser de respuestas y recaídas, pero en la cual, como van a ver posteriormente, se ha prolongado muchísimo la supervivencia. El mieloma es una enfermedad que se da generalmente en personas mayores. La edad media de presentación del mieloma es en torno a los 70 años, 60 años, pero también yo he visto casos de mieloma en gente muy joven. La paciente más joven fue un niño de 8 años, pero he visto bastantes pacientes en torno a 30 años. ¿Por qué he visto esos pacientes? Porque nosotros somos un centro de referencia mundial para mieloma y vienen aquí muchos pacientes. El problema del mieloma es una célula, la célula plasmática, que es la célula que produce los anticuerpos. Ahora que están tan de moda los anticuerpos en el COVID, pues los anticuerpos los producen estas células, las células plasmáticas que están en la médula ósea, y que por una anomalía, una alteración genética, empiezan a proliferar de forma incontrolada. ¿Están viendo el puntero? ¿Están viendo mi marcador? Creo que no, voy a utilizarlo ahora. Puntero, pluma, flecha. Sí, ahora creo que lo verán. ¿Lo ven? Sí, lo estamos viendo. En el puntero, pues estas células plasmáticas que proliferan de una forma descontrolada van a infiltrar la médula ósea y como consecuencia de la infiltración de la médula ósea van a producir anemia. Además, segregan una serie de sustancias que producen destrucción en los huesos y pueden originar dolor en los huesos, dolores neurológicos por la compresión de alguna raíz nerviosa e hipercalcemia. Además, aumenta mucho la inmunoglobulina monoclonal, pero disminuyen las inmunoglobulinas normales, con lo cual tienen más infecciones. Y les decía que el mieloma produce una inmunoglobulina monoclonal que puede eliminarse por la orina causando insuficiencia renal, fallo renal, puede producir hiperviscosidad o también puede producir depósitos de amiloide. El mieloma sabemos hoy que siempre está precedido de una situación previa que son las galmapatías monoclonales de significado incierto. Y esto tienen ustedes que tenerlo muy claro. Existen 3 estadios en esta enfermedad.
el estadio de galmapatía monoclonal de significado incierto, el estadio de mieloma aquiescente y el estadio del mieloma activo. ¿Cuál es el riesgo de que una galmapatía evolucione a un mieloma? 1% al año. Es decir, una persona de 60 años, en 20 años, pues tendrá un 20% de posibilidades de pasar de ENGAS a mieloma activo. Es decir, que si tenía 60 años, a los 80 años, pues el 80% de posibilidades es que no se haya transformado. En cambio, en el mieloma aquiescente, el riesgo de transformación aumenta, es del 10% al año. Es decir, la mitad de los enfermos con un mieloma aquiescente en 5 años evolucionarán a un mieloma activo. Y la diferencia entre estos 6 estadios es muy sencilla. Las galmapatías, el componente monoclonal es muy pequeño y la infiltración de la médula ósea es muy pequeña y no tienen ninguna complicación. En el mieloma aquiescente ya o el componente o la infiltración de la médula ósea ya son más altos, pero no tienen problemas de síntomas. En cambio, en el mieloma activo sí que hay o hipercalcemia, o insuficiencia renal, o anemia, o lesiones óseas. Y más recientemente nosotros hemos descrito que hay nuevos biomarcadores que hablan ya del mieloma precoz, si la infiltración de la médula ósea es masiva, si la ratio de cadenas ligeras libres es muy alta, más de 100, o si ya han aparecido alguna lesión focal. ¿Cuáles son los factores pronósticos en un mieloma? En el mieloma, que insisto, todo el problema viene por estas células, las células plasmáticas que están en la médula ósea. Pues el pronóstico depende de la edad y del estado general. Cuanto más avanzada es la edad, pues el pronóstico puede ser peor, porque el paciente tiene menos recursos para luchar con la enfermedad y si tiene un mal estado general, pues aún peor. Luego, la masa tumoral, que viene definida por lo que llamamos el estadio del mieloma, que lo miden 2 proteínas, la beta-2 microglobulina y la albúmina. También otras proteínas como la LDH me miden actividad, pero sobre todo la genética. Hay una serie de alteraciones genéticas, aquí tengo la célula plasmática, que son las responsables de que esta célula se multiplique muy deprisa o no se muera, como son la falta de un gen supresor, aquí lo pongo, P53. Los genes supresores son como los frenos en los coches, son los que impiden que corra mucho el coche o que podamos frenar. Bueno, pues algunos pacientes pierden este freno, este gen supresor, y entonces por eso proliferan tanto las células plasmáticas o translocaciones de cromosomas o ganancias de cromosomas que hacen que estas células crezcan de una manera desordenada. Pero también es muy importante la respuesta inicial al tratamiento. La respuesta inicial al tratamiento es clave luego en la supervivencia de los pacientes. Y hoy, hasta hace unos años, decíamos que lo más importante era alcanzar remisión completa. ¿Qué quiere decir alcanzar remisión completa? Quiere decir que tras el tratamiento yo he conseguido que el número de células plasmáticas en la médula ósea sea menos del 5%, que es lo que tiene la gente normal. Tiene 3-2% de células plasmáticas, y que la proteína en el suero haya desaparecido, el componente monoclonal haya desaparecido. Y como ven, los pacientes que alcanzan remisión completa viven claramente más que los que no llegan a alcanzar y solo alcanzan, por ejemplo, una respuesta parcial. Sin embargo, quiero señalarles algo que es importante. Cuando yo estoy con un paciente y digo que ha alcanzado remisión completa y que le quedan, por ejemplo, 3% de células plasmáticas, por morfología, yo no sé si esas células plasmáticas que le quedan son ya normales o son todavía células clonales, células con esa alteración genética que les he dicho. Y hace ahora ya 20 años que nuestro grupo describió un método para separar las células plasmáticas normales de las de mieloma. Y vimos que en enfermos que estaban en remisión completa, si todavía quedaban células plasmáticas de mieloma, su supervivencia claramente era peor. Y esto se recoge aquí, en esta figura, con el iceberg. Y es que alcanzar remisión completa es quitar la capa de arriba, pero tenemos que quitar también la capa de abajo del mieloma. Y para eso nos hacen falta técnicas de enfermedad residual, como son el inmunofenotipo que les he mostrado o las técnicas moleculares, porque la célula tumoral tiene una marca molecular que nos permite seguirla con total precisión. Y hoy tenemos estas técnicas que han sido consideradas como claves para evaluar la calidad de la respuesta. Son las técnicas de enfermedad residual, que pueden ser o por técnicas de citometría o por técnicas moleculares. Y fíjense, con estas técnicas yo puedo llegar a detectar una célula tumoral entre 1 millón de células normales.
De ahí que la profundidad de la respuesta a los pacientes que tienen realmente enfermedad residual negativa, con una sensibilidad de 10 a la menos 6, una en 1.000.000, tienen una supervivencia claramente superior al resto, dentro de enfermos que teóricamente estaban en remisión completa, pero es falsa esa remisión completa. Y aquí también les muestro otra cosa que es importante, y es el PET, la imagen, porque el mieloma, la infiltración a veces es como en parches y puede estar en un hueso y no en otro. Y el PET, una técnica de imagen, nos ayuda a evaluar la respuesta con mayor precisión cuando los pacientes. Déjenme ahora que pase ya a hablarles del tratamiento en el mieloma. Miren, el primer enfermo que se diagnosticó de mieloma se llamaba Mr. Alexander McBean. Este era un charcutero de Londres que salió en vacaciones a pasear por el campo y al dar un salto en una pequeña cueva tuvo un chasquido en el pecho. Se le había roto el esternón. En ese momento le trataron con quinina, con hierro, con opio. No tenían tratamiento para él. 1846. Hasta 1960 no se descubre el primer fármaco útil para el mieloma, el Melphalan. Este fármaco, que seguro muchos de ustedes han recibido, cambió la historia del mieloma. Sin embargo, desde 1960 hasta el año 2000, 40 años, no hubo avances, porque incluso el avance más importante, que ha sido el autotrasplante, se basa en el Melphalan. No es ni más ni menos que altas dosis de Melphalan. A partir del año 2000 se produce la transformación absoluta en el tratamiento del mieloma. Primero, con el descubrimiento de la talidomida, después bortezomib, después lenalidomida, después pomalidomida, después carfizomib, isazomib, oprozomib, elotuzumab, daratumumab, anticuerpos monoclonales. Una revolución absoluta que ha hecho que cambie totalmente el paradigma del tratamiento de esta enfermedad. Y que, mire, estos son curvas de supervivencia. Y cuanto más arriba está la curva, mejor es la supervivencia, más larga es. Aquí tienen cuál era la supervivencia en el año 60, en el año 65, en el año 70, en el año 75. Vean cómo se produce un aumento radical en esta del 1995, a partir del año 2000, sobre todo, en la supervivencia de los pacientes. Y eso es gracias a los nuevos fármacos que les acabo de señalar. Les comentaba al principio que dentro de las galmapatías monoclonales están las que son de significado incierto, el smoldering y el mieloma activo. Bien, y quiero detenerme un momento en el mieloma quiescente o mieloma smoldering. ¿Por qué? Porque les he dicho que hay un 10% de riesgo de transformarse cada año en un paciente con un mieloma smoldering. Y nuestro grupo, describió una serie de parámetros para identificar no solo dentro de los mielomas smoldering los de alto riesgo, sino también los de ultra alto riesgo, es decir, aquellos que tenían en 2 años el 50% se habían transformado, o en 2 años el 80%. Y por primera vez hicimos un estudio de tratamiento precoz para retrasar la progresión. Y les puedo decir que hoy en día en nuestro grupo, todo paciente con un mieloma quiescente de alto riesgo recibe tratamiento. ¿Por qué? Porque en ese estudio nosotros vimos que los que no recibían tratamiento, en 2 años, la mitad de ellos habían progresado a mieloma activo, con lesiones en los huesos, insuficiencia renal. Mientras que los que recibieron tratamiento tardaron 9 años en progresar, 7 años de diferencia. Y esto se ha convertido en un nuevo paradigma para el tratamiento del mieloma. Intervención precoz en el tratamiento. ¿Y cómo tratamos hoy en día en nuestro centro a un paciente con un mieloma de nuevo diagnóstico joven, candidato a ser tratado? Pues le tratamos con algunos de los fármacos que les he comentado, bortezomib, lenalidomida y dexametasona. Si tengo disponible un anticuerpo monoclonal, añado un anticuerpo monoclonal, por ejemplo, daratumumab. Después, un trasplante. Si ha alcanzado enfermedad residual negativa, es decir, si no veo nada por debajo del iceberg, le llevo a mantenimiento. Mientras que si me queda, le cambio de tratamiento para tratar de erradicar esa enfermedad antes de empezar el mantenimiento. ¿Y si el paciente es mayor? Esta diapositiva es muy importante porque lo mejor para un paciente es darle el mejor tratamiento al diagnóstico. Porque fíjense, en países como Inglaterra o en países como Australia, muy desarrollados, tremendamente desarrollados, hay un 34% de pacientes
que no reciben una segunda línea de tratamiento y solo el 38% de los pacientes reciben una tercera línea de tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que o pones toda la carne en el asador en la primera línea o realmente te la estás jugando. Y si el paciente no es candidato a trasplante, hoy tenemos que antes esos pacientes vivían no candidatos a trasplante 10 meses, cuando se descubrió bortezomib con melfalán-prednisona pasaron a 2 años, con lenalidomida 2 años, cuando se juntaron lenalidomida y bortezomib subimos a 3 años, y ahora con un anticuerpo monoclonal más lenalidomida y dexametasona, a los 60 meses el 52% de los pacientes, la mitad de ellos, están libres de progresión. Estos pacientes van a vivir más de 10 años y estoy hablando de pacientes mayores de 70 años. Pero aquí no acaba la historia. Esto es el comienzo de una historia, porque estos son nuevos fármacos que todavía no están aprobados, pero que en nuestro centro los estamos testando. Los nuevos inmunomoduladores, selinexor, un inhibidor de la esportina, un nuevo alquilante, un inhibidor de BCL2, pero sobre todo la historia de los anticuerpos. Ustedes seguro que han oído hablar de daratumumab, pero que es un anticuerpo desnudo. Y hoy hay anticuerpos conjugados, que son anticuerpos que se dirigen contra el antígeno de la célula tumoral y llevan una sustancia unida a ellos para meterse dentro de la célula y destruirla. O los anticuerpos biespecíficos. Estos anticuerpos biespecíficos, nosotros tenemos en ensayos clínicos, muchos de estos anticuerpos biespecíficos hacen una cosa. Por un lado, se dirigen a la célula tumoral. Aquí tengo el antígeno de la célula tumoral para destruirlo. Y por otro lado, son capaces de reconocer al linfocito T, nuestro sistema inmune es muy importante, para acercarlo a la célula tumoral y destruirle. Fíjense, en pacientes que habían fracasado en Estados Unidos y en Europa a todo, que habían recibido lo mejor que podía haber, estos anticuerpos han producido un 50, un 60% de respuestas. Y por último, otro mensaje. Las células CAR-T. ¿En qué consisten las células CAR-T? Las células CAR-T consisten en a un paciente sacarles linfocitos, esos linfocitos que los sacamos del sujeto mediante una féresis, los seleccionamos, les metemos dentro un receptor para la célula tumoral, un receptor quimérico contra la célula tumoral que está aquí, este receptor con unas moléculas coestimuladoras que hacen a este linfocito muy activo contra el tumor, lo expanden todo esto en el laboratorio y nos lo mandan para volverlo a infundir al paciente. Estos son los CAR-Ts y déjenme que les cuente. Nosotros llevamos tratados más de 50 pacientes en este momento con CAR-Ts y son pacientes que no tendrían ninguna opción y son pacientes que alcanzan enfermedad residual negativa. No solo que responden, sino que desaparece la enfermedad durante meses y meses. Por tanto, es un nuevo paradigma en el tratamiento del mieloma. En nuestro centro, nuestro objetivo es ayudar a los pacientes, a las familias, y por eso trabajamos muy cerca con la industria farmacéutica para intentar tener los mejores fármacos posibles. Y esta es una foto del Grupo Español de Mieloma que incluye más de 80 hospitales y trabajamos todos juntos en red, y en nuestro centro de la Universidad de Navarra hacemos el tipaje para todos los pacientes de una gran parte de España. Y con esto quiero terminar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor doctor Jesús. Tengo unas cuantas preguntitas acá para que usted nos ayude a responderlas. La primera es, ¿se considera una enfermedad hereditaria a los familiares más cercanos, el mieloma múltiple? No, la respuesta es no. Aunque existen algunos casos de mieloma familiar, es decir, que existen dos hermanos que tienen mieloma o un padre y un hijo que tienen mieloma, esto es una casualidad. No se ha identificado a fecha de hoy y hemos trabajado en todos los investigadores del mundo muy de cerca para tratar de identificar en esos casos si había algún gen que predisponía. No, el mieloma no se hereda, no se transmite. Perfecto. Tengo otra. Dice, ¿hasta qué edad se puede realizar un trasplante con mieloma múltiple? Bueno, pues lo normal es hasta los 60, 65 años, pero yo he trasplantado a un paciente con 76 años porque estaba con un estado general extraordinario. Andaba en bicicleta,
jugaba al golf, hacía una vida tremendamente activa. Entonces, la clave en la edad es cómo se encuentra el paciente desde el punto de vista biológico. Pero si no, la edad habitual es 65 años. No le oigo. Perdón. He perdido. Siguiendo en el tema de los trasplantes, tengo dos preguntas más. La primera es, ¿qué es mejor, realizarse un trasplante o seguir con el tratamiento que ya tienen los pacientes? Vamos a ver, yo recomiendo realizar un trasplante en un paciente que sea candidato al trasplante, es decir, un paciente menor de 70 años, yo recomiendo hacer un trasplante. ¿Por qué? Pues porque es otra línea de tratamiento y ayuda a bajar la enfermedad residual. Ok, ¿y cuáles serían las ventajas y desventajas del trasplante? Pues que la desventaja es la toxicidad, pues porque el trasplante realmente no es un trasplante, ¿vale? Trasplante es algo que te dan que no es tuyo. Aquí es tuyo, es un autotrasplante. Lo que se hace es que se sacan células madre, las células que reproducen toda nuestra sangre, por así decirlo. Se sacan unas poquitas células como si fuera una diálisis. En un equipo muy parecido a los de la diálisis, se separan unas poquitas células madre. ¿Vale? Y esas células madre las congelas. Y después lo que le vas a dar es al paciente melfalana unas dosis muy altas. ¿Para qué? Para que destruya las células tumorales que puedan quedarme. Pero, por desgracia, el melfalán también destruye células normales. ¿Qué células normales destruye el melfalán? Aquellas que se parecen a las tumorales, las que se multiplican muy deprisa al pelo. Uno se corta el pelo y le vuelve a crecer enseguida. O las células de las mucosas. Uno se quema la lengua con una sopa muy caliente o con un café y se queda sin papilas, pero enseguida vuelven a aparecer. Por tanto, ¿qué es lo que aparece? Pues alopecia, que se les cae el pelo, una mucositis con un dolor de garganta, con diarrea, ¿vale? Puede aparecer fiebre porque al faltar esas barreras, pues los propios gérmenes se vuelven bien. ¿Y para eso qué hacemos? Pues después de dar el melfalán, al día siguiente le ponemos esas células madre. Y esas células madre lo que hacen es que ese periodo de aplasia en el que se queda sin defensas el enfermo se reduzca a 2, 3 días, 4 días a lo máximo y enseguida se recupera. Entonces, el trasplante, ¿qué hace? Que profundiza la respuesta y uno está más tiempo libre de progresión de la enfermedad. Ok, tengo una última preguntita por acá. Y ¿cómo se superan los calambres en los pies y en las manos debido a la enfermedad? Vamos, la enfermedad no produce calambres. Lo que produce calambres a veces es el tratamiento, especialmente el bortezomib o la talidomida. Produce hormigueos, que no son calambres. Los calambres pueden ser por falta de potasio. Entonces, bueno, pero esos son los calambres en las piernas, pero el hormigueo en las manos y en los pies es un efecto secundario del bortezomib o de la talidomida. Y hay que tener precaución, porque tan pronto empieza a aparecer hay que bajar la dosis de esos fármacos. Para superarlos, normalmente con el tiempo suelen desaparecer. Existen medicamentos como la pregabalina, quinina, etcétera, que pueden ayudar a mitigar un poco estos hormigueos. Perfecto. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y a usted, doctor, por tantas informaciones actualizadas del mieloma múltiple y que tanto los pacientes necesitan para que aprendan a manejar su enfermedad. Vuelvo y le repito, muchas gracias por esos minutos que usted nos ha dedicado, que sabemos de antemano que los sábados es de su familia, pero hágase de cuenta. Mi familia son los pacientes de mieloma. Eso le iba a decir. Y nosotros aquí en la Clínica Universidad de Navarra recibimos muchos pacientes de Sudamérica, de Centroamérica para recibir tratamiento y los consideramos como parte nuestra. Qué bueno. Gracias, doctor, por ese gesto tan maravilloso. Esa es la idea, de que todos trabajemos juntos para los pacientes. Muchas gracias, doctor, y muchas bendiciones. Que Dios lo proteja a usted y a sus familias. Y a todos los que nos acompañaron, muchas gracias, porque sin ustedes esto no hubiera sido posible. Gracias de corazón. Un abrazo desde Dominicana, doctor. Y esperamos volver a verlo pronto. Bye.
20.